¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de ¿Qué has hecho, gobernador? La primera correspondiente al ciclo 2018-2024 del Gobierno del Estado. Una presentación atravesada, como puede ser ya evidente, por los efectos de la pandemia, por el tiempo en que lo hacemos y además por pasarla por este formato, un video. Esperamos que les resulte de su interés. ¿Qué has hecho, gobernador? Es un ejercicio de rendición de cuentas para monitorear el desempeño estatal, el desempeño del gobierno estatal a partir de los indicadores y metas contempladas en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024. Esta iniciativa se gestó durante el anterior gobierno, en el periodo 2012-2018, al que le hicimos 3 evaluaciones. Empezamos a la mitad del gobierno y, por supuesto, llegamos hasta su conclusión. Esta es la primera para este gobierno, también justo cuando está por cumplir sus primeros 3 años. El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo es el instrumento principal para orientar el trabajo del Poder Ejecutivo Estatal. En él se establecen objetivos, metas e indicadores en cada una de las dimensiones que el mismo gobierno del Estado se fijó. Y una vez que el gobierno del Estado establece eso que quiere hacer, lo pasa para la aprobación del Congreso y se convierte en un instrumento legal. Pero sobre todo, como consecuencia de todo esto, es también una herramienta para que las ciudadanas y los ciudadanos conozcamos el rumbo establecidos por la administración estatal en turno y así poder evaluar su trabajo. El monitoreo que hacemos se realiza a partir de la actualización de las cifras de cada uno de los indicadores contemplados. Para determinar el movimiento que tienen hacia el cumplimiento de la meta, nos valemos de una fórmula en la cual se monitorea el avance porcentual. Es la fracción de la distancia recorrida desde la línea base, es decir, desde el punto de partida, hacia donde se proponen llegar, a donde se propuso el gobierno llegar. Cada meta tiene tendencia ascendente o descendente dependiendo del tipo de indicador. El avance porcentual, por supuesto, corresponde al cálculo de avance publicado en el informe de gobierno del año que está en evaluación respecto a ese punto de partida y a la meta que se fijaron. La evaluación se realiza cada año natural. La primera que le corresponde a esta administración es la de 2020. Para realizar la medición se toma en cuenta el segundo informe de gobierno. Sin embargo, debido a los cambios en la ley de planeación, el informe de gobierno que antes se presentaba en marzo, ahora se presenta en noviembre, por lo que no contempla toda la información del año natural. Es decir, si se presenta desde que cierre el año, Jalisco Cómo Vamos no tiene sino porciones de información o las del año anterior, por lo que debemos esperar a que se genere el dato completo de 2020, que se publica a través de la plataforma del gobierno llamada MIDE. Esta es la fórmula que seguimos para hacer esta evaluación. En esta ocasión lo que les vamos a presentar es el avance hacia la meta de 2021. En los años sucesivos lo que mediremos es el avance hacia la meta, hacia las metas finales que se propuso el gobierno del Estado. ¿Cuáles son los criterios de la medición? El tablero incluye los 148 indicadores contemplados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y que están actualizados por el informe de gobierno y en la plataforma MIDE. Tenemos indicadores a los que calificamos de cumplidos. Esto es cuando los valores de la meta y el valor alcanzado son iguales o mejores a la meta que se propuso. Tenemos también otros que calificamos en avance. Son aquellos que, si bien no llegan a la meta estipulada, muestran un avance que va en el rumbo correcto. Si el valor del indicador es peor que como lo mostraba al inicio de la administración, es decir, que está en un valor negativo respecto a la línea base, lo calificamos en retroceso. Y hay indicadores en esta ocasión, por supuesto, que llamamos afectados por COVID. Dentro del plan
hay metas que para nosotros se consideran anomalías, indicadores que se proponen algo que quizá no deberíamos medir o deberíamos medir de otra manera. En lugar de medir números absolutos, quizá medir tendencias en lugar de, insisto, estos números absolutos. Tenemos también indicadores no evaluables que no tuvieron actualización en el año evaluado en referencia a la línea base e indicadores irregulares, que no fue posible calcular su avance porcentual por las metas planteadas, líneas base o tendencias, porque hubo cambios de metodología o simplemente la fuente no se actualizó. Para darles una muestra en concreto de qué pueden encontrar en la plataforma completa de qué has hecho gobernador, preparamos algunos indicadores. De los 148 en total, 20% se han cumplido. 26.6 presentan un avance, es decir, no han llegado a la meta, pero están mejor que cuando inició la administración. Entre estos dos indicadores tenemos 47%, es decir, casi uno de cada dos o se han cumplido o están en proceso de avance. En cambio, tenemos 16.8% de estos 148 indicadores que están en retroceso. Es decir, que el gobierno no solo no cumplió o no está en avance hacia lo que se propuso, sino que está peor. Y 11% de los indicadores fueron afectados directamente por la pandemia de COVID-19. En tanto que hubo 25% de indicadores que no fue posible evaluar por cambios en la metodología o porque, insisto, la fuente no proveyó los datos aportados. Las fuentes, y esto es muy importante decirlo, las establece el mismo gobierno del Estado en su plan de desarrollo y gobernanza. En términos generales, la dimensión de seguridad, justicia y Estado de Derecho es la que más indicadores tienen avance. Y la primera reacción podría ser como si la seguridad pública en el Estado sigue siendo una cuenta todavía por saldar, sigue siendo todavía el asunto más importante para que los gobiernos atiendan. Tiene que ver precisamente con los indicadores que eligió el gobierno del Estado para medir. Y en ese sentido es que tiene esta dimensión mayor avance. Desarrollo social es en la que hay más indicadores en retroceso y la dimensión de desarrollo económico, de manera natural, es la que más indicadores tiene afectados por la pandemia de COVID. Este es el tablero general. Las 7 dimensiones: seguridad, justicia, Estado de Derecho, desarrollo social, desarrollo económico, gobierno efectivo, integridad, indicadores transversales y especiales. De los cumplidos tenemos 30 de los 148, seguridad y justicia, ya lo decíamos, tiene cumplidos 9, con avance hay 38, con retroceso hay 25, en fin, ahí está el tablero de todos. Si vemos desarrollo social, tiene 8 en retroceso, tiene 5 cumplidos, 5 con avance, 8 no evaluables, y ahí está en general cómo estamos midiendo al gobierno en esta ocasión. Aquí hay una muestra de algunos de los indicadores. Elegimos algunos que muestran avance, otros que muestran retroceso de los 148 y algunos de los afectados por COVID. En el caso de seguridad, justicia y Estado de Derecho, en los expedientes iniciados por Justicia Alternativa, cuando inició el gobierno tenían 18.654 y se propusieron en 2021 llegar a 19.898. Bueno, la rebasaron con creces, 31.017 expedientes que ahora se inician por Justicia Alternativa, lo que es una buena señal. Pero es una buena señal y esto nos sirve a todos para saber qué son los indicadores. No únicamente basta ver si están mejor que como se estaban o corren en el sentido que el gobierno se propuso. Quizá lo ideal es que cada vez haya menos expedientes porque hay menos casos necesarios de ser atendidos, no solo por la Justicia Alternativa, sino para cualquiera, pero a final de cuentas más casos se están llevando a la Justicia Alternativa y es una buena señal. Este dato se obtiene del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. En cuanto al porcentaje de percepción de inseguridad, cuando inició el gobierno, esta inseguridad, medida por el INEGI a través de su encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, sobre seguridad pública, esta inseguridad al iniciar este gobierno estaba en 73.6. Se fijaron una meta prudente y dijeron en 2021 la vamos a bajar esta percepción de inseguridad a 67.35.
Pues en 2020, de acuerdo al INEGI, se fue a 83.1%, lo que es evidentemente un retroceso. En cuanto a desarrollo social, que es otro de los ejes del gobierno del Estado, las personas asistidas jurídicamente por la Procuraduría Social cuando inició este gobierno, en 2018, eran 36,282. En 2021 se propusieron que fueran un poco más de 37,000. A final de cuentas rebasaron con 53,000 personas asistidas jurídicamente en la Procuraduría Social. Este dato proviene de la Subprocuraduría de Servicios Jurídicos Asistenciales y de la Coordinación General de Regiones de la Procuraduría Social de México. En cuanto a la posición en el índice de rezago social, estábamos en la posición número 27, lo ideal es que fuera ascendente, se propuso el gobierno llegar a 29, sin embargo aquí hubo un retroceso, estamos en la posición 24, en la posición en el índice de rezago social, esto medido por el Coneval. En cuanto al número de atletas jaliscienses que se integran a la selección nacional, pues es evidentemente uno de los indicadores afectados por COVID, que no tiene caso mencionar, pero es solo para dejarles una muestra. Por lo que toca al desarrollo económico, que ya lo dijimos al mostrar el tablero general, fue el más afectado por la pandemia, el que más indicadores sufrieron por efectos de la pandemia. La inversión extranjera directa en millones de dólares cuando inició el gobierno correspondía a 842 millones de dólares. Se propusieron llegar a 1,350 en 2021. La buena noticia es que lo rebasaron y lo rebasaron con creces. 2,152 millones, de acuerdo a la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. Y aquí es importante hablar, viendo la meta, viendo de qué manera la superaron, también poniendo a COVID como ponderador, que suelen los gobiernos, este y el anterior, cuando menos a los que hemos medido, ponerse metas bajas para rebasarlas. Aquí es el caso. Quizá fue una meta prudente, quizá fue una meta evaluada en las condiciones de economía que tenía Jalisco, que tenía el mundo. Sin embargo, la rebasaron con creces y habría que revisar, habría que celebrar esto y también revisar de qué manera se va fijando el gobierno las metas que se propone. Por lo que toca la posición del indicador subnacional de mejora regulatoria, el gobierno estaba en el número 8 y la tendencia deseable para este indicador es que fuera descendente, es decir, que nos acercáramos al 1. Y se propuso el gobierno de Jalisco llegar a 5 en 2021. Pues retrocedimos, estamos en el lugar número 10 y esto de acuerdo con el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria y el reporte estatal del indicador subnacional de mejora regulatoria de México. En cuanto al Producto Interno Bruto estatal del sector turístico, pues es claro que fue el turismo uno de los elementos uno de los rubros, de los sectores que más sufrió por la pandemia y lo marcamos como un indicador afectado por COVID que no tendríamos que evaluar. Sin embargo, ahí queda en evidencia el impacto, lo que significó tanto para el gobierno como para Jalisco este impacto de la pandemia. Por lo que toca a desarrollo sostenible, el número de municipios que implementaron esquemas de gestión integral de residuos, tales como esquemas de recolección, diferenciada, es decir, seleccionar lo que se va a recolectar, valoración, compostaje, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la disposición de residuos de la mejor manera. En Jalisco había, al empezar este gobierno, 21 municipios que lo hacían así, que había separación, que tenían un esquema de recolección avanzado. La meta era llegar a 65 en 2021 y nos parece que fue una meta ambiciosa de parte del gobierno del Estado, de su Secretaría de Medio Ambiente, y sin embargo no la cumplieron, pero va en retroceso. Llegaron a 63, se quedaron 2 cortos, el esfuerzo no parece menor y esto por supuesto es según a los mismos datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado. En cuanto a las plantas de tratamiento de aguas residuales en operación dentro de norma, es decir, no solo que estén prendidas, sino que se atengan a la norma, al iniciar este gobierno había
74 plantas de tratamiento que estaban dentro de norma y se propusieron llegar a 113 en 2021. Pues no solo no nos acercamos a la meta, sino que estamos en una peor condición que cuando iniciamos. Solo 63 en 2020 estaban en estas condiciones. Esto es de acuerdo a los datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de Jalisco. Y uno de los indicadores afectados por COVID en esta dimensión de desarrollo sostenible fue los viajes de pasajero en tren ligero, que se propuso el gobierno incrementar, porque además entraría en funcionamiento la línea 3. Pues también fue afectado por COVID, dado el confinamiento que la mayor parte de 2020 tuvimos, a veces intensivo, a veces parcial. Por lo que toca al gobierno efectivo e integridad pública, el porcentaje de ingresos estatales que provienen de captación directa, esto se mide con un porcentaje y lo ideal es que cada vez ese porcentaje sea mayor. En 2018, al cerrar la administración anterior, 8.48% de los recursos de los que disponía el presupuesto del Estado provenían de la captación propia. Se propuso este gobierno una meta muy prudente, llegar en 2021 a 8.7, subirlo 2 décimas, un poquito más de 2 décimas. Lo rebasaron, llegaron a 10.55 en 2020, donde la captación fue buena. Quizá por la solidaridad de la gente, quizá, por supuesto también debe haber influido el trabajo del gobierno, pero al menos a 2020 habían rebasado la meta propuesta para 2021. En cuanto al índice general de avance de los planes de los presupuestos basados en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, esto medido con un porcentaje, en el índice general estábamos en 92.6 al iniciar la administración y se propuso llegar a 94.45, es decir, ya cerca del 100%. Por eso se vuelve tan difícil mover, aunque sea unas décimas, en este indicador. Sin embargo, estamos peor, estamos a 69.2% en el índice general de avance de los presupuestos basados en resultados. Y este es un dato muy, muy importante. Por lo que toca a la dimensión transversal, los proyectos de mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático implementadas por las juntas intermunicipales que existen en Jalisco. Los proyectos que había en estas juntas intermunicipales eran 18 al iniciar este gobierno. Se propusieron llegar a 80, una meta ambiciosa. Llegaron a 42, incluido el ponderador llamado pandemia. No luce mal, lo marcamos como con un avance, aunque todavía lejos de la meta que se fijaron. Y la fuente donde obtuvimos estos datos, que obtuvo a su vez la plataforma del gobierno del Estado, en las juntas intermunicipales de medio ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. En cuanto a la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes, según trámites realizados no solo en dependencias del gobierno del Estado, sino municipales, era 3.696. Esta es la tasa por cada 100,000 habitantes. Se propusieron bajarla a 12.483, una baja discreta, que podríamos decir no está mal, dado que están calculando también lo que sucede en los municipios que no están directamente en control del gobierno del Estado. Pues ahí no solo no la bajamos, ni siquiera la dejamos igual, tuvimos un descenso tremendo, porque la tendencia deseable para este indicador es que fuera menos que 13.696, llegamos a 16.25 y los datos son del INEGI, de su encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Por lo que corresponde a la dimensión de los indicadores catalogados como en especial, el porcentaje de embarazo en adolescentes. Lo ideal es que este indicador vaya en descenso. Al iniciar este gobierno estaba en 17.9% ese porcentaje. Se propuso la administración de Enrique Alfaro llegar a 16.7%, una disminución marginal, entendiendo que es un problema complejo.
A final de cuentas lo rebasaron, llegaron a 15.1 en 2020 y esto de acuerdo al Sistema Nacional de Nacimientos SINAC y también a datos de INEGI, de la Secretaría de Salud, así que ese es un buen indicador. Por lo que toca a los litros por segundo de agua saneada en la cuenca del Santiago, los litros por segundo que se saneaban al iniciar la administración de Enrique Alfaro eran 10.093. La meta fue llegar a 10.832 en 2021, pues no solo no llegamos, sino que en 2020 saneamos menos de los que se estaban saneando al iniciar este gobierno, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del mismo gobierno de Jalisco. En cuanto al porcentaje de niñas, niños y adolescentes para quienes se contribuyó en su reintegración al derecho de acceso a la educación, el porcentaje en 2018 era 68.28. Sin embargo, este fue uno de los indicadores también afectados por COVID y esto está reportado por el sistema DIF del estado de Jalisco. Ahora, en cuanto a lo que llamamos al inicio anomalías, es un debate que sostuvo Jalisco, como vamos con el gobierno anterior, que nos parecía que, por ejemplo, en el caso de las víctimas mortales relacionadas con el transporte público, pues si en un año sufren esto 50 personas, no era lo correcto poner que la meta era disminuir a que solo murieran 45. Es como decir que un gobierno está consciente de que hay personas que se van a morir por algo que no deberían morir, lo que consideramos una anomalía, y no que no se mida, simplemente cómo se expresa. Puede ser una tendencia, puede ser una tasa de acuerdo al número de usuarios del transporte público y proponerse disminuir esa tasa, pero no proponerse que haya un número específico de muertos. Lo mismo aplica para la superficie afectada por incendios forestales. Nadie quiere que los incendios en los bosques sucedan, particularmente aquellos que son inducidos, porque bien sabemos que a escala natural hay incendios que se detonan por el mismo juego de los agentes en la naturaleza. Sin embargo, proponerse que si en un año se queman 10,000, en otro nada más se quemen 9,500, nos parece lo que llamamos una anomalía. En todo caso, tendría que medirse una tendencia a largo plazo, cuántas hectáreas a lo largo de, por ejemplo, 30 años se han quemado, lo que contiene una mezcla de incendios inducidos e incendios naturales, y entonces ver cómo se reduce ese porcentaje de hectáreas quemadas en función de la tendencia. Pero proponerse como meta que en lugar de 10 sean 5, nos parece que lucía como una anomalía, y lo mismo podemos aplicar para feminicidios, para homicidios dolosos. En la anterior administración fue conocido el dato que hacia 2018 los homicidios que se proponía el gobierno del estado que hubiera, los homicidios dolosos, eran 888, y nos parecía que eso no se podía expresar de esa manera. Particularmente en ese crimen, la meta de cualquier gobierno debe ser 0. Y todo lo que suceda después de eso hay que atacarlo, hay que combatirlo. Por eso decimos que en todo caso hay que medir tasas, no sucesos con víctimas concretos. Y lo mismo aplica, por ejemplo, para las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cada recomendación de la Comisión de Derechos Humanos implica que alguna autoridad o algunas autoridades violaron la ley, violaron la Constitución. Decir, en lugar de 40 recomendaciones, vamos a recibir 30, pues es asumir que el gobierno se dispone a violar la Constitución. De ahí que los llamemos anomalías. Hay que destacar que este debate que sostuvimos con el gobierno anterior, en este fue muy fructífero, y el gobierno de Enrique Alfaro accedió a tratar de medir estas cosas de otra manera para, primero, fijarnos metas concretas en asuntos que son centrales para la sociedad, y segundo, ser correctos al comunicar lo que se está haciendo. Por lo que toca a las conclusiones, el Plan Estatal de Desarrollo es un instrumento fundamental que desde la sociedad, para que desde la sociedad y el gobierno se identifiquen las áreas de oportunidad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para cumplir sus metas, pero qué tan relacionadas están esas metas con la vida de las personas? Si no le damos vigencia
a los planes de desarrollo, al menos al evaluarlos, seguiremos respondiendo a la mirada cortoplacista que está impuesta en nuestra vida política. Existe también disposición del gobierno, eso lo encontramos como disposición de este gobierno del Estado para comunicar los indicadores, aceptar y hacer adecuaciones con base en la metodología de qué has hecho, gobernador, lo que implica que hay un diálogo extragobierno para mirar un instrumento que generalmente se ha dejado al margen. Nosotros sostenemos que los planes, en este caso el de desarrollo y gobernanza del Estado, son la base para la presupuestación, para las acciones y por supuesto para la evaluación de los efectos del trabajo del gobierno. De ahí que nos hayamos concentrado en Como organización de la sociedad civil requerimos eso, tener un instrumento para que sea un puente entre el gobierno y la sociedad para decir yo me propongo hacer esto y tener estos efectos y ustedes mídanlo. No necesitamos esperar a que lo haga el Congreso, no necesitamos a las auditorías ni las de la Federación ni del Estado. Para eso sirve el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. E idealmente, ya lo decía, tendría que servir para fijar el presupuesto, para que todos los agentes involucrados alrededor del presupuesto del Estado sepan qué deben hacer y con cuánto dinero van a contar en función de esas metas que nos propusimos. Por lo pronto, insistimos, la comunicación con este gobierno ha sido sana, ha sido transparente. Todos los datos están puestos en la página de todos los indicadores y los podrán ver. Aquí solo les mostramos una porción. Normalmente estas presentaciones, así fue en la administración anterior, las hicimos en compañía del gobierno del Estado. 2 de ellas con el gobernador, la última con todo su gabinete. En esta ocasión no se pudo por problemas de agenda, pero toda la información que les acabamos de compartir, la que se puede expresar en datos, es del conocimiento del gobierno del Estado y por supuesto está la conoce la Secretaría de Planeación y está de acuerdo en que esos son los datos porque son las fuentes que ellos mismos usaron, son las metas que ellos mismos se propusieron. Nosotros simplemente la conjuntamos para decirles a ustedes, así ha hecho el gobernador su trabajo, si lo miramos desde el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Visiten la página. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.